Hey, ¿cómo van? Dios los bendiga. Bueno, hoy estamos en nuestro episodio número 5 y como todos los invitados, para mí es un placer y un honor contar esta vez con, como lo dije en el post, un loco para mí, pero un loco de los buenos, un loco de los que me ha enseñado a soñar, a creer, porque he visto procesos de sueños que he empezado y ver todo lo que ha evolucionado, lo que ha logrado, para mí es una fuente de inspiración y por eso está aquí, porque es una persona real que va a compartir cosas reales con ustedes. Simonchito, Sebas, ¿cómo qué estamos, placer parcero? tenerte aquí, mi No, muchas hermanito. gracias a vos por la invitación porque son espacios que hay que empezar a valorar. A veces nos vamos en la vida, como hablábamos ahorita, uno empieza a navegar y se le olvida todo. Y empieza uno a priorizar situaciones y a olvidar otras. Entonces es un placer para mí estar porque también hay que hacer un alto en el camino y decir, pero es que a mí me gusta hablar, a mí me gusta sentarme con un parcero a tomarme un café, pero no me queda tiempo por Mm, esto y por esto. Bueno, hoy estamos sacando el espacio y de verdad que no, qué chimba estar acá. no, gracias, profe. Como dice Simón, sacar el espacio es muy importante. También porque compartir todo lo que has vivido es muy chévere con la gente, ¿no? Mucha gente lo conoce, yo sé que mucha gente lo conoce, y mucha gente ve lo que él ha logrado a través de sus redes, o lo que corre en Chicamocha, que corrió no sé cuántas millas, pero creo que pocos conocen todo lo que hay detrás de todos esos logros, ¿no? Y entonces dije, no, bueno, Simón montó empresa, Simón corrió allá, pero Simón también ha pasado por momentos duros, ha sufrido. Sí, Sebas, huevón. El tema es que las redes sociales se están volviendo, digamos que, un filtro de lo bueno. Y aprender desde lo que sale bien, pues es muy fácil, Es huevón. correcto. También necesitamos aprender de lo que no sale tan bien. Porque en últimas, que las cosas no salgan bien, tenés dos opciones. O te echas a la perdición o aprendes desde la experiencia y llegas más fuerte. Entonces, digamos que las redes sociales en estos espacios son fundamentales, pero cuando solamente lo enfocamos en ver el bien, pues a veces se nos vuelve paisaje como todo. Es correcto. Y necesitamos aprender a vivir en el presente y aprender a vivir con personas, no con imágenes. Entonces, nada, hay que aprender a vivir del presente, de lo que tenemos, de lo que nos rodea. Por ahí alguien dice que nosotros como personas somos el promedio de las 5 personas que nos rodean en nuestro entorno. Y que cuando en ese entorno nosotros somos el top, los más inteligentes, pues estamos en el lugar en el que no debemos estar. Y necesitamos empezar a incomodarnos. Y eso es lo que yo hago cotidianamente y por eso estoy aquí, porque me cuesta aprender a hablar, me cuesta aprender a vivir porque normalizo lo que soy. Y creo que es algo que nos pasa a todos. Sí, Pues marica, es que yo grabo un podcast y es normal. No, marica, vos grabas un podcast y es una putería. Cuando estás rodeado de gente que normaliza eso, estás donde no debes estar. Entonces, nada, aquí estamos y de verdad que es un placer empezar a enfocar esta vaina y empezar a conocernos como personas, no solamente con lo que mostramos en redes sociales. así es, Simonchito. Bueno, antes de seguir hablando de esos temas tan importantes, ¿no? Cuéntanos quién es Simón, o sea, qué hay detrás de esa persona que uno ve en redes, escalando, montando, cicla, patinando, entrenando. eh, ¿Qué? Sebas, Simón es un man que ha vivido, yo digo que yo he vivido dos vidas. Yo he vivido dos vidas porque yo soy un man que viviendo dos vidas tiene un común denominador y es el deporte. Y te voy a explicar ahorita un poquito qué es lo que pasa con ese enfoque de las dos vidas. Pero démosle prioridad a lo importante. Simón es un man deportista de toda la vida. Desde que recuerda ha vivido la actividad física del deporte. Es un pelado que de chiquito se la pasaba jodiendo, saltando y desde ese momento entendí que yo necesitaba estar en movimiento. Y empecé a entender el deporte desde el movimiento, luego desde la disciplina y ahora como adulto desde la recreación. ¿Por qué digo que he vivido dos vidas? Porque de pelado conocí el deporte y me enfoqué en ser un deportista de alto rendimiento y empezó mi primera vida, que era ser deportista de alto rendimiento, vivir del deporte, ser un deportista de élite. Y me metí en ese camino muy pelado, weón, muy pelado. ¿Cuántos años tenías? No, yo tenía 7 años, 8 años cuando empecé a Joven. patinar y a los 11 años, yo digo que la vida es una secuencia de decisiones. Y a los 11 años llegó mi primera decisión, Sebas. Yo a los 11 años eh, fui a hacer mi primer campeonato nacional en Bogotá de patinaje. Competí y me encontré con el primer ángel que me mandó la vida, con la primera decisión.
Luz Mary Tristán me vio y me dijo, yo te quiero tener en mi club y con quién necesito hablar para que te vengas para acá. Pues, parce, Luz Mary Tristán, primer campeona del mundo. Yo le dije, no, pues necesito hablar con mi papá. Pasaron millones de cosas, weón, una cantidad de situaciones. Y a los 11 años yo sabía que tenía que venirme para Cali. Y mi familia Ah, vive en Chinchina Caldas. Yo soy de Chinchina Caldas. ah, ok. Estaba mi mamá, estaba mi papá, estaba mi hermano, estaban mis abuelos, estaban mis tíos. Y solamente había una persona que me podía salvar y era una tía que vivía aquí en Cali. Y a los 11 años, con un criterio que no me pregunté de dónde salió y con una decisión que no sé de dónde salió, les dije, me Me voy. quiero ir y no quiero estar aquí porque siento que mi lugar es allá. Y yo digo que a uno lo mueve algo en la vida que es innegociable y es la pasión. La pasión es innegociable. Y en ese momento no quería nada más sino venirme a los 11 años. Bueno, sí. Pues a los 11 años, ¿qué sabes qué puede pasar en la vida? Pues yo no tenía ni idea, Sebas, pero sabía que tenía que estar acá. Y esa fue mi primera decisión. Me vine a los 11 años y aquí empecé a enfrentarme con una realidad. Y era que vivía en un pueblo donde no había peligro, donde no había riesgo, donde jugaba hasta las 10 de la noche. Me encuentro con un monstruo como Scali, con todos sus problemas, inseguridad. A los 11 años poniéndome un maletín que era más grande que yo, yendo hasta La María, Sí, viviendo en Mariano Ramos. Y empezó este sueño, empezó esa primera vida de ser deportista de alto rendimiento. Como patinador, pues emprendí un camino grandísimo. A los 17 años se dio la primera oportunidad de profesionalizarme y venía con una racha de 2 años donde no perdía una sola competencia a nivel nacional. Y me enfrento con la primera posibilidad de ser selección Colombia. Promesa absoluta, campeonato mundial 2007 donde se creó la pista de patinaje mundialista que queda al frente de Cosmocentro. ya, ok. Y ahí me llaman para hacer preselección Colombia, para correr el selectivo a selección Colombia con 16 años, categoría juvenil. Y como te digo, venía con 2 años de racha y me encuentro con la primera situación desconocida para mí porque de los 11 a los 17 años solamente sabía entrenar, ser disciplinado, ganar, solo sabía ganar. Y me enfrento con mi primer es decir, no sé quién soy, porque llego al selectivo a Selección Colombia, era un referente, era una posibilidad de ser, y me desfondo, weón. Y me encuentro con un Simón que no soy, y con un Simón lleno de inseguridades, que no sabía cómo afrontar perder, y la vida me dice, levántate pues, no puedes que eras el mejor, no puedes que llevas 2 años sin ganar, sin Sin perder, perder. levántate, levántate. Y no pude, ahí tiré la toalla en el patinaje y tuve un año como de navegación difícil, después me vine para el ciclismo de pista y lo mismo. Era bueno en lo que hacía, era bueno, pero como decimos en el argot futbolístico, la tocaba, me ponían a jugar, pero no No definía, definía. weón, no. En el ciclismo pasa absolutamente lo mismo. Corro por un equipo profesional en ruta. Soy el mejor velocista que tiene el Valle del Cauca para Juegos Nacionales 2015. eh, y cuando tengo que enfrentarme con mi distancia que era el kilómetro. Ah, bueno, y tengo que contarte también que era velocista. Corría máximo un kilómetro en patinaje y en ciclismo. Ok. Cuando me enfrento con mi distancia, eh, no defino, weón. Me la vuelve a tapar el arquero. Y en este caso, pues el arquero es la vida. Entonces empiezo yo a terminar mi primer ciclo de vida, Ok. a terminar mi primer vida, como te lo Sí. dije ahora. Y es, ¿será que no? ¿Será que necesito estar en una empresa como mi hermano, trabajando? ¿Y será que lo que me dijeron mis papás de que el deporte no era una profesión es real? Y empiezo a morir en mi primer vida. Y empiezo a decir, sí, tal vez no. Y empiezo a entender que soy bueno, pero no soy lo suficientemente bueno. Que en el deporte soy bueno, pero no soy muy bueno.
pero que el deporte sí me hace mucho bien. Ok, Yo no soy muy bueno para él, pero te pero él hace sí bien me a hace ti. mucho bien a mí. Le digo, pues enterremos este Simón competitivo que no alcanza y nazcamos otra vez. ¿Desde dónde nacemos? Me crié lejos de mi núcleo familiar, sacrifiqué cosas, sacrifiqué amor, sacrifiqué el juego en la calle porque en Chinchiná era un gamincito y aquí era un pelado juicioso que tenía que dar nota en el colegio porque si no Luz Mary nos apretaba las tuercas y, y a los 18 años pude haber dicho esto no me sirvió para un culo, Me devuelvo. o me voy a hacer lo que todo mundo es, pero encuentro otro renacer y digamos que la vida ha sido muy linda conmigo, weón. Y desde pelado me ha enseñado a interpretar los momentos de la vida. Y entendí, huevón, que no era muy bueno, pero el deporte me hacía mucho bien. Y necesitaba saber desde qué punto me podía seguir haciendo bien. Y claramente no era desde el alto rendimiento. Porque en el alto rendimiento tenés que ganar. Sí, ¿no? Y ya el destino, la vida, el portero me habían enseñado que no sabía definir y que no estaba para eso. Y que no tenía ningún sentido seguirlo intentando. Pero que el deporte tenía que seguir presente en mi vida porque me hacía bien. Es que el deporte me enseñó a ser disciplinado, a ser responsable, desde los 11 años a vivir sin mis padres, a sobrevivir a esto. El cambio tan grande que tuviste. Vivía en Mariano Ramos, que es un barrio vulnerable y Sí, nunca me dieron ganas de probar las drogas, de probar el alcohol. Es que el deporte me hacía tampoco. bien. Ajá. El deporte me hacía bien y no sabía si la universidad me iba a enseñar eso. Lo único que sabía es que el deporte tenía que seguir presente en mi vida porque tenía que ser mi foco. Y me encuentro con mi primer deporte. Eso no es una profesión, eso es un hobby. Pasa que quiero estudiar deporte. Mi hijo, pero yo soy mecánico, su hermano es mecánico. Estudia algo que te... No, yo quiero nacer otra vez. O sea, ya enterré uno, no quiero volver a enterrar otro Simón. O sea, ya me voy a personar de mí. Empecé a estudiar deporte. Tengo otra profesión. Soy Mm. tecnólogo en mantenimiento electrónico instrumental industrial. Ah, ah, jue Ejercí, madre. ejercí 6 meses y con lo que me pagaban los 6 meses pagué el primer semestre de la universidad, la Escuela Nacional del Deporte. Ok. Sebas, cuando yo puse el primer pie dentro de la universidad, entendí que ese era mi lugar. Y que ahí tenía que empezar a entender cuáles eran las señales que le había pedido a Dios de que el deporte sí me hacía bien y tenía que trascender. Y fue poner un pie en la universidad. Dije, bueno, tal vez no fue como profesión, como deportista, pero sí puede ser desde el otro lado. Voy a estudiar para ser profesional en deporte y necesito darle un sentido a esta etapa de mi vida, que es ser profesional en deporte. ¿Cómo lo quiero enfocar? Y desde ese primer momento entendí que quería navegar el hecho de transmitir que el deporte me hacía bien y que podía ser Hacer mi dinero. felicidad. Y fueron, digamos que los 5 años más felices de mi vida. Empecé a encontrar respuestas, pero absolutas en todo. ¿Qué vine a hacer yo a la vida? ¿Cuál era mi objetivo? ¿Cuál era mi propósito? ¿Cuál era mi pasión? En la universidad empecé a trabajar como entrenador sin haberme graduado. Me salió una propuesta laboral como entrenador de patinaje en el distrito de Agua Blanca y yo decía, y no te lo va a negar, al principio dije plata es plata, pero encontré una vocación, trabajé 13 años como entrenador en el distrito de Agua Blanca. Y cuando me hicieron la primera entrevista, el dueño del club me dijo, ¿cuál es tu objetivo como entrenador? Yo le dije, sacar una campeona del mundo. Y me dijo, por ahora vamos a volver esto una escuela. A los 8 años saqué una campeona del mundo. Yo la formé, yo la preparé y yo la entregué a la Liga Vallecaucana de Patinaje para que digan lo que digan. Hice parte del proceso de una campeona del mundo.
y empecé a vivir la vida con propósitos. Por eso te digo que vivo dos vidas. Esa vida del Simón que solamente le servían los resultados, pero fue imposible definirlo, y el Simón que empezó a encontrar a vivir con propósitos. Y el propósito era vivir del y para el deporte. Pero a veces es muy difícil, huevón, saber cómo. Porque vivimos en una sociedad donde los que viven bien son los médicos, los ingenieros, no sé, de repente, ¿qué más? Los arquitectos. Entonces, si vos querés ser deportista, pues te va a tocar duro. Y si vos querés ser fotógrafo, te va a tocar duro. Y si vos, sí, 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 sí. digamos que profesiones alternativas. El arte, la música. Entonces empecé a vivir con propósitos y dije, "Pues, yo para qué necesito plata, yo necesito ser feliz". Importante eso, ¿no? Y empecé a navegar una vida que no encontré en mi familia, porque mi familia es una familia tradicional de Caldas que nace, crece, compra una casa, compra un carro, se reproduce y muere. Y le deja herencia a sus hijos. O sea, se puede decir que tú rompiste ese ciclo. Sí, pero costó, porque costó alejarse, costó decirle a mis padres, gracias porque me criaron, pero necesito ser otra persona. Y bueno, y cuando tú dijiste a los 11 años me voy, tus papás, ¿qué te dijeron? Sebas, mi familia es una familia muy tradicionalista y es una familia machista. Y vivía mi abuelo. Y la última palabra la tenía mi abuelo. Y mi Ok. abuelo dijo, el niño se va de aquí. Y se tuvieron que acoger mis papás. Mi papá con un poquito más de, un poquito más de acuerdo y mi mamá con una radicalidad, pero pues, ya el patriarca habló y listo, ya Sí, es sí, lo sí. que tenía que hacer. Y así se dio la llegada aquí. Tú te viniste y cómo fue cuando estuviste acá la relación con tus papás. ¿Se comunicaban? ¿Ellos te apoyaban en lo que hacías o al contrario? Creo que mencionas de que por ahí te dijeron, bueno, ¿por qué no estudias algo de que es lo que le dicen muchos papás y todavía lo vemos, ¿no? Sebas, cuando empezó la proyección como deportista, mi papá me apoyaba absolutamente. Ok. Lo que pasa es que mi papá es un man apasionado y suena a frase cliché, pero el man sentía que tenía el mejor hijo del mundo. Y ese man empezó a perseguirme por todo el país, a viajar conmigo. Y un juego de ruedas costaba 800.000 pesos y el man no tenía para mercar, pero tenía para mercar ruedas. Y en ese momento yo sentía que esa era la obligación de él, pues tenía que apoyarme. Pero cuando tuve el primer declive, que fue 2007, selectivo para la selección Colombia y no lo logré, me dijo, listo, mijo, ya lo intentamos y dimos todo. Y nos sentamos a hacer cuentas y él me decía, mira, con lo que te invertí hubiéramos comprado 2 casas ya, hay que empezar a producir. Entonces fue un apoyo efímero y entendible. ¿Lo entendiste cuando él te No, no, dijo? no, no, no. Ok. No, yo lo entendí ahorita, Ah, cuando recibí mi primer sueldo y entendí que para ganarse 800.000 pues había que trabajar 2 meses. ok. Y para ganártelos, pero tenías unas obligaciones básicas, o sea que para ahorrarlos necesitabas 4 meses. Pero en ese momento no, en ese momento. ¿Y crees, Simón, que si en ese momento, digamos, la actitud de tu papá hubiese sido, bueno, no importa, perdiste, no pasaste en lo que tenías que hacer, sigamos, mijo? O sea, de pronto la historia hubiese sido diferente o tú esperaste como joven. O sea, si digamos que está el Simoncho, tú lo tienes ahí, lo pregunto casi a todos los que vienen, y está en ese momento. Simón está en la cúspide, pero viene su primer declive. ¿Tú qué le dirías a ese Simón en ese momento? En este momento, ¿qué le dirías a ese niño? No, Sebas, no, no, yo no hubiera cambiado nada, weón. O sea, o sea, si yo lo tengo ahí, le diría, te va a doler, pero seguilo navegando. Ok, Porque si algo hubiese cambiado, si mi papá me hubiese dicho continuemos, pues estaría todavía persiguiendo ese sueño. ok. Y tengo compañeros que son campeones del mundo, pero es que no les alcanza. Pero es que ya fueron campeones del mundo. O sea, yo ya soy campeón del mundo, ¿cómo abandono esto si yo soy bueno? Pero ¿y la calidad de vida? La vida con propósitos, el ir más allá, que es lo que escuchamos de la mayoría de deportistas. He escuchado en estos días una entrevista de Rico porque soy amante al ciclismo y decía,
fui muy feliz, pero estoy cerca a los 40 años y apenas estoy empezando a vivir. Porque es que la vida del deportista de alto rendimiento es comérsela viva y no vivir absolutamente nada más. Y estoy empezando a Claro. vivir. Entonces yo decía, ¿por qué voy a cambiar? O sea, yo le diría, ¿te va a doler? Simoncito, parce, te va a doler, pero por favor no cambies nada. Continúa con ese dolor y continúa con esa Que lucha. hay algo mejor, o sea, que va a haber una segunda vida, como lo que nos decía. Que te estoy esperando y soy muy feliz. Soy muy feliz a pesar de que eso me dolió mucho y no lo entendía. Ese sería mi consejo en ese momento. Y por eso hoy veo a mi papá y digo, qué huevos los que tenés, don Javier, porque tomaste decisiones que yo sé que te dolieron, Sí, claro. pero que estoy me están formando. Entonces no hubiera cambiado absolutamente nada. Interesante esa respuesta realmente. Sí, Y nos alegra porque la versión que conocemos de Simón, bueno, los que hemos tenido la posibilidad, cuando yo lo conocí, creo que fue Move, yo vi a un man cansón y sonriente y dije, este man tiene algo, o sea, es una persona que te genera algo, que decís, uff, quiero conocer a este tipo. Y a medida que nos fuimos conociendo y fui conociendo a él, me di cuenta que es un capo eh, y que es o sea, una imagen y una enseñanza grande para mucha gente porque lo que decía Simón es verdad. A veces, y hoy en día, Simón, muchos pelados primero quieren llegar muy lejos, ya sea en el patinaje, en el fútbol, pero no entienden de que, y mucha gente no entiende de que cuando uno decide ser un atleta de élite, eso tiene un costo muy alto de lo que estabas costando. mucho. Que puede que, o sea, que te cohibas de vivir porque ese propósito es más grande que cualquier cosa. Y también, como Simón lo decía, tuvo la posibilidad de ser profesor, ¿cierto? Y poder, alguien que haya vivido todo eso, transmitírselo a los chicos, creo que para tus pupilos tuvo que ser, o tiene que ser algo muy especial, que puedas transmitirle eso de que el deporte, bueno, si vas a ser élite, métele, si no, el deporte te hace bien, ¿cierto? Que es importante. Mira, Sebas, en esa experiencia en el distrito, yo viví cosas, conocí la violencia real, conocí la pobreza real, conocí la violencia real, conocí el hambre real, pero conocí las ganas reales. Me encontré con pelados que yo decía, puta. Y creo que tuviste la oportunidad de tener a Cata. Sí, ajá, Y yo cuando empecé mi relación con Cata le dije, tenés que vivir esto. Vení, tenés que vivir esto. No, yo estoy estudiando economía y yo, ah, Catalina, tenés que vivir esto. Por favor, vení, tenés que vivir esto. Y fue y lo vivió y nunca pudo volver a salir de esto. sí, no sale. Y esto me refiero al hecho de humanizarte, de encontrar una razón. Para mí, el don que tenemos todos los seres humanos, que debemos explotar y tiene que ser innegociable, es el don de servir. Digamos que todos tenemos una luz en algo en la vida y todos tenemos que utilizar esa luz para servir. Porque servir es la única acción en la vida que te permite crecer de manera integral. Porque si vos estudiás y estudiás y sos el gerente de una multinacional, creciste como profesional, Ajá, pero quizás integralmente te faltó vivir mucho. Y entonces si vos estudiás y estudiás y creces y sos el gerente de una multinacional, pero te acordás de servir, estás siendo un gran profesional, pero estás siendo un gran ser humano. Y la única manera de trascender en la vida y volver a encontrar otros propósitos es sirviendo. Y yo aprendí, yo, gracias a lo que quieras creer, a Dios, a las energías, al planeta, a como quieras llamarlo, encontré cuál era mi propósito y encontré cuál era mi pasión. importante. Y todo esto está encaminado al deporte, porque es que mi vida es el deporte. Entonces,
Yo me levanto a entrenar personas, para luego entrenar yo, para ir a mi casa a almorzar, para ir a entrenar más personas, para pensar cuál es el entreno de mañana, para pensar que uno de mis deportistas me escribió que no pudo alcanzar a entrenar, para decirle que tiene, pues, a mí todo en la vida es deporte. Y yo me siento a ver televisión y Catalina me dice, pero ¿y te vas a ver un partido de... Sí, y prendo el play y me pongo a jugar fútbol y me pongo a... Y luego me acuesto y le digo, mi amor, ¿viste que Michael Phelps otra vez hoy? Y ya, weón, y eso es lo que me Eso es lo que mueve, te y eso apasiona, es lo ¿no? que me apasiona. Y a veces me preguntaba si era muy invasivo, si no iba a encontrar una pareja que Ujú. soportara eso, y si necesitaba cambiar, y si necesitaba reordenarme en mi vida. Y un día simplemente me senté conmigo mismo y dije, ¿por qué? ¿Por qué si este es mi propósito? Si por medio de esto puedo servir, si por medio de esto puedo ser, puedo trascender, tengo por qué cambiar. Y cuando uno se acepta, las cosas empiezan a fluir. Parce, me llega una mujer maravillosa que yo le digo, voy a correr 100 millas y me dice, la respuesta fue, pues yo no estoy de acuerdo, pero te apoyo. Y ella es profesional en deporte. Sí. Y entonces cuando le digo, mi amor, tengo que ir a hacer 8 horas hoy de montaña, me dice, quisiera estar contigo, pero te apoyo. Vete. Entonces empieza uno a encontrar plenitud. Pero es que la plenitud no es un golpe de suerte. La plenitud es una consecución de lo que cultivas. La plenitud es la cosecha de un par de situaciones que haces bien en la vida. Y el que sienta que necesita una felicidad y necesita estar bien solo, probablemente no alcance la plenitud. Porque es que no vivimos solos en la vida. Y toda esta cháchara y este cuento es para reafirmarte que de verdad el único paso que tenemos que dar es el paso de aprender a servir. Entonces, parce, ahí encontré mi propósito de vida. Servir a los demás. Y allá en el distrito de Agua Blanca, cuando saqué la primer campeona del mundo, Dios. hice un táchalo en mi vida, pero, pero sabes que no fue lo más importante, weón. Lo más importante fue quitarle el hambre a un niño. Eso te iba a decir, sí. Y no porque yo sacara plata de mi bolsillo, sino porque le di las herramientas para que lo Para que hiciera. se defendiera. Si vos hoy sos patinador, tenés que ser disciplinado, y tenés que. No, no tenés, weón, porque es que estás en un estado de vulnerabilidad. Y hoy tenés para mañana debes. Entonces aprendieron a ser disciplinados, responsables, respetuosos. Y al pasar de 5 o 6 años, él ya no estaba y estaba yo empezando proceso con otros niños, pero cuando me lo encontraba en la calle me decía, profe, entré a estudiar y fui el mejor porque aprendí a ser disciplinado, responsable. Yo sabía que no te podía defraudar y hoy ayudo en mi casa y vivo feliz y mira, me compré esa motico. Uy, parce. Le agarré, le quité de las garras a la violencia a un pelado que ahorita está aportando a la vida. Y eso es servir, eso es humanizarnos. Y antes lo hacía en silencio, Sebas, porque, porque es que, pues normal, yo estudié profesional en deporte y tengo que ser un buen entrenador. Ajá. Y un día cualquiera me levanto y digo, me quiero ir a entrenar y me quiero ir sin audífonos y sin nada. Y empecé a escucharme, weón, y empecé a decir, ¿y por qué no te reconoces lo que sos? ¿Y por qué tenés que hacerlo en silencio? Si eso puede hacer bien. Porque te da miedo que te digan que vos sos un fantocho, que sos Ujú. No, tenés que aprender a reconocerte lo que sos. Y empecé a navegar en esa nueva vida. Yo te digo que yo volví a nacer o sea, yo me morí a los 18 años con ese golpe. Quizás volví a revivir un poquito cuando fui ciclista, me retiré a los 23 años, pero Sebas, a mí me llegaron los 30 años, huevón, y yo volví a nacer. Volví a nacer como un man seguro, como un man dispuesto a ayudar, como un man que primero se iba a querer para poder después querer a los demás. Y parce, eso me cambió la vida. Y a los 30 años volví a nacer, pero volví a nacer Sebas como un toro.
Parce, y si vos hoy me decís no puedes, yo te digo, estás hablando desde tu incapacidad, no desde mis posibilidades. Yo sí puedo. ¿Qué te digo a vos que yo no podía? Qué man tan indole, no, no es prepotencia, es creer en mí. Y si vos lo asumís desde tu rol de víctima, quédate. Pero si querés seguir adelante, montate aquí, que aquí hay puesto. Y empecé a vivir una vida diferente, weón. Siempre con la premisa de servir. Y empecé a vivir con propósitos y empecé y conocí el atletismo y conocí em, el hecho de aprender a servir no solamente al más vulnerable. Entonces, cuando cumplí 30 años, tomé una decisión que me desgarró el alma, pero hoy me tiene acá y fue, no quiero trabajar más en la escuela de patinaje. Sí, Pero claro. ¿cómo vas a dejar a esos niños tirados? Pues, vos te vas y esos niños no van a, le vas a volver a entregar a la violencia. No, ya hice lo que tenía que hacer y ya sentí un precedente y necesito empezar a hacer yo. Y a los 30 años empecé a darme tiempo. Cambié mi vida. Renuncié a la escuela de patinaje, me echaron del gimnasio donde trabajaba y me quedé sin trabajo y me quedé con deudas. Y a los 30 años dije, ¿y qué peor puede pasar? Empecemos. Y empecé una vida nueva con... Y es lo que conoce la mayoría de personas que me conocen hoy. Exacto. Eso es lo que conocen de mí. Ajá. Un man que la pasa echando chistes por todos lados y que de repente está echando chistes y después se pone serio y ya no lo volvés a ver y que sube historias todos los días en la montaña y que según él trabaja, pero todo el tiempo está entrenando y eso es lo que conocen, el Ajá. man que soy. Pero es que detrás de eso viene una historia que está cargada eh, mira, uno tiene la capacidad de engrandecer y de reconocer los problemas de los demás, pero no de sufrir los propios. Y yo aprendí a sufrir mis problemas. Y si me dolía, pues sentir el dolor. Es que, parce, estoy muy triste porque no tengo trabajo, pero tengo los 3 golpes del día. Hay personas que no comen sin un día. No, pero es que es mi dificultad. Y si yo me siento triste porque tengo para comer 3 veces al día, pero no me siento pleno, pues tengo que estar triste, no tengo que estar feliz porque tengo los 3 golpes y otra persona no lo tiene. Es mi sufrimiento y es mi momento. Y cuando empecé a reconocerme, cuando empecé a saber que debía sufrir, cuando empecé a entender que le debía dar espacio a la felicidad y a la tristeza por partes iguales y a no tener una sonrisa de payaso siempre, sino así no estoy contento, pues, parce, hoy no estoy contento y si abrazas mi esencia, pues vení y dame un abrazo, pero si solamente ves lo superficial y crees al Simón feliz, aléjate, pues aléjate. Y ya, huevón. Y ahorita estamos montados en esta película de ser Simón, de ser el Simón que quiero ser, no de ser el Simón que la sociedad quisiera Sí. ver. Y acá estamos, este es nuestro presente, Sebas. Escuchar a Simón es lo que decimos, o sea, la mayoría de gente conoce lo que es ahora, pero no todo lo que ha vivido, lo que ha pasado, lo que subió, lo que bajó, que desde chiquito pues tomó una decisión, venirse solo a una ciudad grande. Creo que esas son cosas que enaltecen y engrandecen todo lo que has logrado y que como en este podcast queremos mostrar personas reales, es una historia real que queríamos compartir. Hay cosas que yo no conocía y que me han llegado al corazón de todo lo que No, que Simón ha nadie dicho hoy, conocía, que nadie que conocía. nadie... Bueno, estamos en Ca- primicia. Pues Solo, la conocí a Cata y de repente en algunos matices mi familia, porque ok, la persona que menos te conoce es tu familia. eh, es verdad. Entonces es nuevo para todos. Entonces, es nuevo para todos los que dan este podcast conocer lo que el verdadero Simón, ¿no? O todo lo que la vida ha hecho para construir al Simón que conocemos ahora. Con Simón hablamos un poco antes de la entrevista y lo nombraste ahorita. Tú trabajaste 6 meses haciendo una carrera o un técnico, era que nadie conocía. eh, pero ¿cómo fue pasar de las pistas, del deporte, de todo eso? ¿Fue una oficina donde trabajaste? ¿Cómo fue esos 6 meses de trabajo que Sebas, tuviste? mira, fueron los 6 meses más oscuros de mi vida, pero hoy son los 6 meses más chimbas de mi vida.
porque fueron los que me mostraron el norte. Yo estudié en el SENA y el deporte me enseñó a ser el mejor en lo que hacía. Entonces, para mí esa vaina no me gustaba, pero es que ahí estaba. Entonces salí con las mejores calificaciones y me dijeron, te vas para Genfar a hacer las prácticas. En ese momento era Genfar, ahora no sé cómo se llama, en Villarrica. Oh, Y las prácticas no se las pagan a todos los aprendices. Vos vas con sueldo de Genfar. ajá. Y yo llegué allá y yo era el mejor. Pero Sebas, me recogían a las 4:30 de la mañana para entrar a las 6. Y salía de allá a las 5 de la tarde y llegaba a mi casa a las 6:30. A descansar y volver. Y yo no entendía qué estaba pasando. Eso fue, quizás fue 2016, 2017 tal vez. Entonces, pues mi Instagram anterior se lo robaron, pero Ah, si vos ves, por ejemplo, el Facebook, ese espacio de mi vida, no hay fotos, no hay, porque yo me subí a 96 kilos, conocí el trago, me perdí absolutamente, o sea, me desconocí. Yo llegaba allá y yo decía, esta es la vida, trabajar para conseguir plata, para guardar, para después enfermarse y gastarse toda la plata en medicamentos. Pero pues esa es la vida que más hacemos. Y perdí todo el norte, o sea, perdí todo el sentido de lo que quería, de para dónde quería irme, de dónde quería estar. Y me encontré con, es que, parce, es que la vida es tan bonita conmigo. Me encontré otro angelito allá que fue una jefe que me dijo, Simón, usted no es feliz acá, ¿usted qué quiere? Yo le dije, yo quiero estudiar deporte, pero mis papás no me apoyan. Me dijeron, trabaja estos 3 meses y si confías en mí, yo te guardo el el salario salario. y con 3 meses vos pagas el primer semestre. Y yo sin conocer a la señora, sin contarle a nadie, le dije, bueno, doña Marta, hagámosle. Me dijo, te voy a trasladar para mi área. Y allá se trabajaba, eso es un laboratorio de medicamentos. Y yo trabajaba pues haciendo mi labor, que era arreglar máquinas. Y me dijo, te voy a traer para líquidos estériles para que laves tarros porque te van a pagar mejor. Y pues yo soy tu jefe. Ah, Entonces. Sebas, terminaron las prácticas y la señora me dio la plata y yo ni reclamé el cartón. Cogí eso y me fui volando y compré el pin y ¡pum! Empecé. Entonces fueron los 6 meses más oscuros de mi vida con un final feliz. Y si me volvés a hacer la pregunta y me decís, si vos ves al Simón, ¿qué ah, le dirías? No le hubieras diría vivido. nada, huevón, no le Vívalo. diría absolutamente nada. Porque en ese momento era la catástrofe, pero hoy lo miro y digo, ¿qué hubiese pasado? ¿Me hubiese arriesgado a que fuera otro el resultado? No. Es que Simoncho, la vida, y creo que a veces uno no lo entiende, es necesario sufrir y pasar por la oscuridad. O sea, mira, o sea, yo me identifico mucho con Simón porque yo fui deportista, todo lo que él cuenta, hay muchas cosas que yo comprendo. Yo también pasé por la oscuridad absoluta cuando mi deporte se vino abajo y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Me trago, me novicio, la calle. Pero cuando estuve en ese lugar, pude r- mirarme y decir, ese no soy yo. O sea, yo no estoy para esto. ¿Sí? Sí, exacto. Y es el proceso que hace la vida de las cosas que suceden. Porque mira, pasaste eso, ibas sin pasión a trabajar, conociste a alguien que de alguna u otra forma como que te... Sí, me dio la patadita. ¿Sí? Entonces todo lo que nos sucede en la vida, todo tiene un propósito. Todo tiene algo, o sea, está preparado para algo, para que algo mejor venga. Lo importante es vos estar piloso a pillar las señales y, pucha, aprovecharlas. Lo que pasa, Sebas, es que hay que aprender a vivir. Y por eso te hablaba ahorita de las redes sociales y Sí, del boom que tenemos en este momento y el desafío que tenemos los que tomamos la decisión de servir. Y es no idealizar. Es que vos no tenés que querer ser como nadie, porque vos no conocés la historia completa de nadie. es correcto. Vos tenés que querer ser una mejor versión de vos. Ajá. Es que yo quiero ser como James Rodríguez porque ese man jugó 2 años en el Real Madrid y quedó con una pensión de por vida. ¿En serio es tan vacío tu propósito de vida? Anda y escúchalo. Y cuando lo escuches
Y cuando sepas por lo que pasó y por lo que vive, bueno, te estoy dando un ejemplo cualquiera, yo no Ajá. sé. Cuando escuches su realidad de vida, entendés si querés ser como él, o si quizás quisieras una versión más mejorada de él o más libre de él. Entonces aprendemos a idealizar, pero nos cuesta tanto idealizarnos, nos cuesta mucho, Sí, weón. Nos cuesta mucho reconocernos. O sea, cuando yo saqué a mi a la campeona del mundo, yo decía, para eso estudié. Y todo el mundo me decía, uff, ¿por qué nunca la rompiste? Y yo decía, pero marica, yo estudié para eso. Y después dije, no, 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 yo no estudié para esto. Yo conozco entrenadores que llevan toda una vida y no han podido sacar una campeona del mundo. Saque pecho, mi claro, socio, y empiece a crear su historia, y empiece a querer ser como usted, y claro. empiece a querer tener una mejor versión de usted. Y a todos nos ha costado. Seguramente cuando empezaste tomaste una foto, una chimba que todo el mundo te reconoció y vos decías, Sí, la verdad, sí. normal. Sí, 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 sí. Y cuesta Es verdad. mucho, y Cuesta cuesta mucho creer en demasiado. uno. Idealizarse, como lo que decís, ¿no? Es Y, como decir, ese fotógrafo tan, yo quiero ser como él, pero me costaba, pucha, algo mío. y cuesta mucho idealizarse sin perder el foco, porque yo puedo seguir admirando, Sí, claro. pero no queriendo ser como, Ajá. porque es que Dios te está entregando a ti un ser, un estar, un vivir, y tenés que convertir eso que te está entregando Dios, en mi caso, en las herramientas para querer ser vos, no para querer ser otro. Entonces, cuando vos empezás a entender que lo que haces es suficiente para seguir creciendo, empezás a tocar la puerta a tu plenitud, a tus propósitos, a tu ser. Yo le digo, porque hoy tengo dos empresas que gracias a Dios me permiten ser. Entonces, son dos empresas con dos propósitos muy diferentes, pero por ejemplo, en el caso de Ágatos, yo veo hoy deportistas y les digo, abraza tu proceso, abraza lo que hoy está haciendo. Y yo no corro mientras ellos están porque no me interesa que me vean correr ni a 3 ni a Ujú. 4 ni a 5 ni a 6. A mí me interesa que ellos sean mejores todos los días. Y se ha creado una familia lindísima porque yo no quería ser un entrenador que envía unos planes de entrenamiento del putas y saca campeones, porque ya navegué ese camino. Sí, ¿no? Y ya mi don de servir al alto rendimiento se acabó y no me interesa. Marica, estás desperdiciando un potencial. Pu- Podés sacar más campeones del mundo, marica. Es que en Colombia hay miles de campeones del mundo y yo dejé de ser entrenador y no pasó absolutamente nada. Ya necesito trascender y hoy necesito decirle a la gente, abrace su proceso. No, es que saqué una media maratón en 2:06, pero soy promedio. Pero es que hace 8 meses la estaba sacando en 3 horas. Oh, ¿por qué no abrazas tu proceso? Es que nos cuesta tanto, digamos, Entonces yo, uno. yo tengo un ejercicio cuando la gente viene y me pregunta, me dice, profe, no, es que me gustaría sacar una maratón en hora 45, pero la sacaste en hora 50. Párate hoy aquí y mira para atrás, pero no mires para atrás a ver a otra persona, sino a tu proceso. Y volteate y decir, Simón del 2017, hoy estoy corriendo media hora más rápido de lo que vos corrías porque estoy siendo disciplinado. Gracias. Y abrazo mi proceso y me reconozco. Y la gente dice, ay, Simón tan bobo. Y a los 2 días llega y me dice, uy, Simón, qué ejercicio tan bonito. Que tenemos que aprender a abrazarnos. Si vos no te querés a vos mismo, nadie te va a Nadie te va a querer. querer. No puedes querer a nadie. Y convertimos esas frases en frases clichés, en frases cursis, en frases estúpidas, pero es la realidad de la vida. Vos como padre más que nadie sabes lo que es un verdadero amor y lo hablábamos ahorita. Si no estás bien, no tenés cómo entregar bien. Sí, Entonces es el hecho de aprender a navegar tu realidad y tu vida sin querer ser como nadie más que tu mejor versión todos los días.
a tu ritmo, con tus objetivos, con tus sueños. Porque si vos hoy sentás a Michael Phelps, que es el deportista con más medallas olímpicas de la historia, no está satisfecho con lo que fue. Va a querer ser mejor. Y como por qué vas a querer ser como una persona que no se siente satisfecha con lo que es. Nadie está satisfecho en la vida, porque vivimos en un mundo de comparaciones. Vivimos en un mundo de si yo hubiera, si yo fuese, si yo tuviera más plata, si yo tuviera más tiempo, si yo pues trabajaba en tener más plata o en tener más tiempo, pero no te encargues de compararte. Y cuando empecemos a ser nosotros, socialmente vamos a ser indestructibles. Y por eso yo hoy le digo a mis deportistas, te reímos con lo que sos y valoro lo que sos. Y por ejemplo, cuando mis clientes me pagan una mensualidad, le digo, gracias por creer, profe, pero es su trabajo, porque yo necesito reconocerme que alguien Confío. está confiando en Claro, mí. Porque si yo no te digo a vos gracias, estoy dando por sentado que es lo que te corresponde. claro. Y la vida son decisiones. Si vos tomaste la decisión de confiar en mí, yo voy a tomar la decisión de sacar tu mejor versión. Y hoy vamos a empezar a trabajar en Trabajar en equipo. nosotros. Entonces es el tema de aprender a reconocernos. Segundo, decías algo importante, es que, o sea, y lo vemos, creo que la humanidad nunca está satisfecha, perdón. Si vos, por ejemplo, andas a pie, quisiera una moto. Compras tu moto, quisiera un carro. Y siempre hay algo como que no te deja decir, mamá chica, mi motico, me la compré, sino que siempre es, no, no es suficiente, ¿sí? Siempre va a haber algo, lastimosamente, que no te va a dejar abrazar ese proceso y decir, mamá chica, todo lo que yo he logrado. Ahorita que hablabas algo de lo que tú, el ejercicio tan bonito que haces con tus atletas, me acordé de un profe hace mucho que cuando empecé el running, estaba en una carrera y él iba conmigo, fue mi pacer ese día. Y entonces empezó a pasarme gente. Y entonces él vio que yo me empecé como a zarar. Yo, no, más chica. Me dijo, tranquilo, no me preocupe mire, detrás de usted, muchos más. O sea, usted va adelante que muchos más. Y en la cama ha costado otros millones. Exacto, Es que ni siquiera lo intentaron. exacto, Ni siquiera lo intentaron. exacto. Y esos que, porque me decían, pues usted fue a correr 5 y se demoró tanto, eran los que me quedan en la cama, ¿sí? Mientras uno, bueno, sí, me demoré un montón, pero salí, hijo de madre, chica, salí de mi zona de confort, me levanté, entrené, porque aunque no somos deportistas élite, esto es de sacrificio, Claro ¿sí? que Y vos sí. lo conoces porque vos atendés empresarios, papás, mamás, que, mamá chica, tienen que madrugar a despachar sus hijos, lo que hablábamos ahorita con Simón, a veces uno no, es que el horario no me da, porque mi hijo, y no está mal en esa parte, pero importante, y algo que me decía él que me llegó, vos tenés que sacar tiempo para vos, porque vos sos un ser. Sí, sí, vos sos Sí, papá, vos sos tío, vos sos es, hermano, pero vos sos Sebastián. exacto. Vos también sos Sebastián. Y cuando antes de que llegara tu hija, vos tenías espacio para ir a recochar con tus amigos Sí, y eso te hacía bien. sí, Y como por qué vas a cohibir esas acciones, porque tengo que darle prioridad a una persona que es mi hijo, pero es que tu hijo no necesita verte, tu hijo necesita verte bien. es correcto. ¿Y qué te hace bien? Eso es lo que me apasiona. En este caso, el deporte. El Ay, deporte, quedarte en la cama. Mira, eh, uno a veces empieza a transformar su vida dependiendo de su momento. Y a veces asusta arriesgarse. Y yo he aprendido que lo que no se logra con sacrificio no se valora. es correcto. Entonces, nos hemos vuelto una sociedad de ver, de encontrar facilidades y de avanzar a costa de lo que sea. Y eso lo único que deja son resultados efímeros, momentos que no necesitaron de mucho sacrificio. Entonces, tenés que alejar el efimerismo de tu vida, porque la vida hay que vivirla eternamente, huevón. Es que tener el objetivo de correr una carrera
una media maratón en 1:30, cuésteme lo que me cueste, va a ser una acción efímera. Vivir mi proceso para que la vida, para que el running haga parte de mi vida y aporte a mi bienestar, a mi salud, a mi ser, no es efímero. Y eso sí requiere mucho sacrificio. Entonces, ¿por qué el camino fácil? Porque es la sociedad en la que vivimos y que también funciona. Entonces nos hemos vuelto seres de replicar. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino. Y afortunadamente en mi caso, infortunadamente para muchos otros, vos que sos adulto joven, yo que soy adulto joven, somos la sociedad encargada de que eso hoy cambie, porque hoy somos los profesionales. Tu papá y mi papá ya están en otro mood y ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Y los que son menores que nosotros están viendo el ejemplo de la sociedad de lo que somos hoy. Es correcto. Entonces, si queremos un mundo mejor, hoy nosotros, los que estamos entre los 25 y tal vez los 40 años, somos los encargados de que eso cambie. Y somos los que tenemos que empezar a generar un acto de amor con nosotros y con lo que viene detrás de nosotros, de dejar un legado. Porque es que, Sebas, yo no soy figura pública de nada. No me interesa hacerlo. A mí me interesa que mi círculo social y las personas que yo conozco, como decía Cata en estos días, mis humildes 600 seguidores, pues aprendan a ser. Yo no quiero tener 20.000 seguidores porque hice 100 millas en 24 horas, pero nadie conoció mi proceso. Yo quiero que las 600, humildes 600 personas que me siguen, hoy entiendan que lo hice con compromiso, con respeto y con responsabilidad conmigo. Y eso es un legado. El que mucho abarca, poco aprieta. Y en la vida uno tiene que abarcar lo que desde su ser y desde su pasión y desde su servir nazca. Entonces, es más allá de un acto de amor social o obligatorio, es un acto de amor propio. Y es valorar lo que me rodea, valorar lo que soy. Y así suene redundante, valorarme. Que tenemos que aprender primero a ser nosotros para poder ser ante los demás. Y por eso te decía al principio que yo he Ujú. tenido dos vidas. Y es esa vida desenfrenada, de hambre, de ganas de comerme el mundo y de ser el mejor y de conocer el mundo por medio del deporte y de que todo el mundo me conozca como el más capo del mundo y de repente, ¡pum!, caerme porque no fui capaz de definir. Y luego levantarme así, fue puta, encontrando un golpe todos los días y diciendo, uy, pero ¿será que sí me da? Porque es que eso me dio muy duro, parce. Y volver a arriesgarme. Cuando yo voy a una carrera, y mira que fue algo que navegué y que me costó mucho y que me hizo ir a los límites. Cuando yo empecé a correr, yo dije, voy a empezar a correr sin resultados. No importa un culo de qué. Yo iba a las carreras y por miedo, yo salía a correr despacio. ¿De qué quedaste? De último y qué. Pero la pasé una chimba y llegaba a mi casa y decía, uy. Y después dije, no, Simón, pues no puedes, tampoco puedes ir. ¡Pum! Me fui al otro lado. Y ya después iba a las carreras y terminaba. Quedé cuarto, y puta mierda, subió al podio. No. Y empecé a reprocharme otra vez. Hasta que dije, no, vení, toda la vida No. tiene que tener un equilibrio. Y hoy la gente se burla de mí. ¿Cómo llaman los colegas? Ajá. Yo llego a las carreras y tan, terminé de correr. Y uno con el que disputé la carrera todo el tiempo me dice, hey, ¿cómo te fue? Bien, marica, uf, me sentí delicioso, la pasé muy rico. Sí, pero ¿cómo te fue? Bien, o sea, la pasé muy bacano, la disfruté mucho. Sí, pero ¿cómo te fue? No, vení. ¿Vos me estás preguntando cómo me fue o de qué quedé? No, por eso es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo No, mismo. no. Y ese es el equilibrio. ¿De qué quedé? Es el resultado de un esfuerzo que hay que aterrizar. Pero cómo me fue es mi estado. Ajá. Es lo que yo estaba persiguiendo y lo que yo tengo que evaluar para seguir
haciendo lo que estoy haciendo con pasión y que me siga aportando. Entonces me dicen, pura payasada para disculparte porque quedaste de sexto. Pero es que sexto, pero me encanta ser sexto. O sea, estoy en el top 10 de una carrera donde participaron 1000 personas. Soy el sexto. Parce, soy el sexto de 1000. ¿Por qué eso me va a avergonzar y por qué voy a tener que justificarlo? Claro. Al principio la gente se burlaba, se burlaba. Y hoy cuando me preguntan, me dicen, ve, ¿cómo te fue y de qué quedaste? Entonces yo digo, estás entendiendo, ¿no? Estás Ya entendió cómo es entendiendo, la onda. estás entendiendo cómo es la onda. Y probablemente a otra persona solo tengas que preguntarle de qué quedaste. Y a otra persona tengas que preguntarle cómo le fue. Porque es que vivimos en un mundo donde todos estamos Mm, como en unas competencia. realidades absolutamente Sí, diferentes. claro. Y entonces vos vas a una carrera y Sebastián Vargas hoy necesita que le pregunten cómo le fue, no de qué quedó. Porque necesitas terminar una carrera y abrir una conversación porque es que tuviste tantas emociones que no querés saber de qué quedaste. Querés contarle al mundo cómo te fue y fue que estaba al lado de 40.000 personas siendo muy feliz y sentí cansancio en este punto y un man me pasó una gel y ese man fue un bacán y yo me la chupé y sentí una energía y cuando llegué a la meta solo quería buscar el fotógrafo para que... Sí, sí, Eso es lo que querés contar claro. hoy. Y cuando cumplís un objetivo y querías ser tercero en una carrera porque fue el sacrificio de 6 meses de entrenamiento, ese día necesitas que te pregunten de qué Eh, quedaste. Y nosotros también tenemos que empezar a entender que nosotros necesitamos eso, pero los demás también lo necesitan. Y no podemos volver espacios de esparcimiento, porque en última se llama deporte recreativo. Recreativo. O sea, es recrearnos. recrearse. Recrearnos. Y es encontrar un equilibrio y encontrar un balance. Entonces hoy la gente conoce al Simón a partir de los 30 años. Que corre y es top 5 top 4 a veces se sube por ahí al podio. Y entonces es un man absolutamente competitivo. Y se burla cuando le digo cómo me fue o de qué quedé. Pero es que yo ya estaba Sebas, yo tengo baldes de medallas en mi casa que no sé qué hacer con ellas. Y yo me cansé, puede sonar egocéntrico para muchas personas, pero me cansé de subirme a un podio y ya o sea, eso me saturó. Y eso fue la escalera que me hizo llegar al abismo. Entonces ya me cansó y ya necesito otro mood. Ese mood de eh, cómo te fue y de qué quedaste y qué te hace sentir mejor. Y eso es lo que quiero transmitirle a la gente. Porque es que el deporte de alto rendimiento es tan excluyente que el primero es el ganador, pero el segundo es el primer perdedor. Sí, es correcto. Sí, Sí. entonces parce, solamente va a haber una... Yo estuve ahorita en una carrera en Madrid, la San Oh, Silvestre Vallecana. sí, por ahí me cuarenta vi. y cuatro mil personas, Sebas. Dios mío. 44.000. Y solamente había una mujer ganadora y un hombre ganador. O sea, entonces, 41.999 personas son Perdón. perdedoras. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio es tan fácil la ecuación? No, no, marica, son 44.000 personas que llevan un proceso, que tienen una catarsis, que tienen un proceso de Sí, vida, que necesitas, que tenés que aprender a ser tan sensible y tan empático de entender que no puedes evaluarlo desde ese punto de vista. Y que si vos hoy la corriste en 37 minutos, puede haber una persona que la corrió en hora y media, 10 kilómetros, y hizo su PR. sí. Y necesita que lo felicites. Entonces yo le digo a la gente ahorita que está de moda, no utilices el PR para subestimar. Utiliza el PR para felicitar. Claro. No empieces a utilizar lo que nos podría hacer bien para meterle el puñal al que está al lado tuyo. Sí, es verdad. Eso no tiene ningún sentido. Y en ese camino encontrás de todo. Encontrás personas que yo le digo eso y me dice, por hacerse el importante. Si es un man que le gusta es ganar. No, no. En este momento no me interesa ganar. Me interesa dejar un legado. Pero es que tenés 600 seguidores. Sí, marica, pero me interesa dar un legado para quien lo quiera tomar.
Porque es que si yo hoy soy corredor y me encuentro con Kipchoge, él me puede enseñar muchas cosas, pero quizá yo también le pueda enseñar a él algo. Claro, ¿Y quién, sí, quién te puede decir, quién me puede decir a mí que obvio no? que sí, claro que Y sí. entonces, ¿qué está pasando? Con la humanización, con el ser. O sea, si vos corres más rápido que yo, sos mejor que yo. No, vos corres más rápido que yo, pero vos no Eso es sos más mejor que rápido. yo. Sí, Incluso yo corriendo más despacio puedo aportarte a vos que corres más rápido que yo, porque vos no sos mejor que yo, vos simplemente corres corres más más rápido que rápido. yo y listo, y se acabó. Y no vuelve a ser tan fácil la ecuación. Entonces es empezar a ser conscientes de que Dios nos creó como sociedad porque nos necesitamos como sociedad. No porque a Dios se le ocurrió empezar a tirar gente ahí y a decir, coma, mátense todos y coman mierda de abajo porque yo no los quiero tener aquí en el cielo porque me estorban. No, 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 ese no es Dios o esa no es la energía o esa no es la vida. Y que si alguien es malo, podría ser bueno porque la sociedad puede ayudarle. Sí. No satanizarle y decirle, son malos, sí, porque es que señalar no sirve. Ayudar sí, servir sí. Hay que empezar a reacomodar las filosofías de lo que es la sociedad y de lo que es la vida. Y eso es lo que que tenés como principio nos contabas un poquito de Ágatos, y tienes dos empresas, ¿cierto? Que nos gustaría que nos hablaras un poco de ellas, porque sé que dentro de lo que haces, lo mencionaste un poco, todo lo que nos has contado de la forma en cómo es, de que abrazas el proceso de la gente, lo hacen allí en este linda empresa que tiene Simón con Cata, la cual saludamos, que está por acá cerca, que ya estuvo aquí, fue la primera. Y usted es el primer hombre. Para que, bueno, Va a quedar Y Cata es, ya vamos a contar más de la pareja de Simoncho. Es una mujer espectacular, como lo dijo él. Es una chica re que, linda. unos crespos hermosos, muy hermosa. Para que como persona, como ser humano, físicamente. eh, por ahí les voy a dejar el link para que vean la entrevista que tuvimos con ella. Vamos a tenerla aquí más adelante también. Pero entonces cuéntanos, Simón, Ágatos. Mira, Cuéntanos. Seba, yo tengo dos empresas. Functional Power es una empresa que trabaja de manera presencial y Ok, digamos que está enfocada en abrazar procesos de personas que sienten no tener tiempo y necesitan presencialidad. ok, Entonces es una empresa que claramente es de entrenamiento deportivo, pero es de un acompañamiento desde el ser. Y es que vaya un entrenador no solamente a decir, te tenés que hacer 100 sentadillas, pero ¿por qué te estás demorando tanto? ¡Corre, saltar! ¿Cómo te sentís ajá, claro. hoy? ¿Qué quisieras hacer? Eh, ¿Cómo te fue ayer? Ajá. ¿Cómo estás? Vamos a entrenar a tu ritmo y no hay afán de eso. Yo empecé esa empresa con un socio que después desertó y hoy somos 8 profes. Yo subcontrato profes. Y son profes que persiguen mi misma filosofía y es la filosofía de servir. Sí, yo soy recansón con eso, pero es que hay que Hay servir. que servir. Entonces son entrenadores que persiguen esa misma filosofía y es servir por medio de lo que nos apasiona, que es el deporte. Y el eslogan de Functional Power es siempre fuertes. Ok, siempre Y fuertes. siempre suena cliché, siempre fuerte. Entonces pues, yo te lo digo y es sí, siempre fuerte porque hace 100 sentadillas, no, no. Siempre fuerte porque siempre es fuerte en la familia, porque siempre es fuerte desde su ser, porque siempre es fuerte desde su actuar y eso es lo que buscamos que sean las personas. Siempre fuertes ante las adversidades, ante las tristezas, ante las felicidades, porque ante la felicidad también hay que Sí, ser fuerte, ¿no? Y está Agatos, que fue una empresa que se creó con Catalina y con otro socio que se llama Daniel Crespo. Y se creó en principio porque queríamos empezar a generar una empresa que no dependiera de nuestra presencialidad. ok. Empezar a crear la independencia financiera. Ser tu propio jefe. Pero nos terminó enredando. O sea, empezamos queriendo buscar nuestra independencia financiera y terminó siendo nuestra dependencia emocional. Oh, Y es que ah. necesitamos ir los martes a la pista a ver todos esos locos. Porque queremos, porque es que les mandamos un plan de entreno y lo hacen y no nos vemos. Cuando la filosofía inicial era, entrenen solos que ya estamos cansados de trabajar. Entonces, pero es cuando se persigue la pasión. Y la filosofía, el eslogan de Ágatos es mente y cuerpo, Mente y cuerpo. que también suena cliché. Y yo Pero utilizo frases cliché, pero porque aprendemos a escucharlas y no a profundizarlas.
Entonces es fortalecer nuestra mente para que nuestro cuerpo alcance lo que queremos alcanzar. Que muchos solamente se dedican a entrenar el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Cuerpo. La mayoría de, de- Sí. de- de metodologías de entrenamiento son cuerpo. Mira, a mí me llegó hace un año y medio un deportista. Era 11 o 12 en 21K y me dijo, a mí me gustaría hacer una ultramaratón. Le dije, mi pana, llegó donde era. Ultramaratón. Quiero ser ultramaratonista. Cuéntanos un poquito qué es un Una ultramaratón. ultramaratón es una carrera que sobrepasa los 42 kilómetros, Ok, ya sea en calle o en montaña. Estamos hablando de esto de atletismo, ok, ya sea running o trail running. ok. Y el man me dijo, yo quiero correr. Y mi sueño es correr la carrera en la que yo te conocí. Hay una carrera en Palmira que se llama Fuerte Forest 24 horas. Sí, lo he Y escuchado. es una carrera en un circuito de 14 kilómetros de montaña con 1000 metros de desnivel positivo. 1000 metros de desnivel positivo es subir 2 veces el cerro. Entonces es un recorrido de 14 kilómetros y cada recorrido son 1000 metros de desnivel positivo, 14 kilómetros. Entonces yo le dije, bueno, vámonos para eso. Y lo más berraco de todo que te voy a decir hoy es, te voy a preparar, la voy a correr con vos. Y si ese día nos toca disputar posición, yo te entrego mi posición. Ay, profe, yo que voy a llegar a tu nivel, no, eso no me da. Empezamos a trabajar la mente y el día de la carrera, el cuerpo estaba listo. Empezamos a correr 24 horas y a las 10 de la mañana estábamos en disputa 3 corredores. El primero ya nos llevaba media vuelta de ventaja y a él le dije, si terminamos esa vuelta, vos sos segundo. Terminamos la carrera, él fue segundo y al otro día me dice, ¿Sabes qué, Simón? ¿Sabes qué es lo que más me alegra? Haber podido conocer qué tan capaz soy. Parce, ¿yo qué más necesito como entrenador en esta vida? ¿Y qué más necesito como persona? Le hice cumplir un sueño y lo más importante no fue la consecución de ese sueño, sino lo que vino detrás de eso. Y hoy es un man empoderado, capaz, quería estudiar cocina y no se arriesgaba y por medio del proceso dijo, pero ¿y por qué no lo voy a hacer? Y entonces en ese proceso estudió cocina y está trabajando lo que le gusta y es un gran corredor de ultras con el que voy a correr ahorita en Chicamocha. Y es un man más seguro, más capaz, más soñador, que enfrenta la... Sí, ¿qué más le pide uno a la vida? Si puede aportarle a los demás. Y en ese camino aportarme yo. Claro. Porque fui capaz, Sebas, de decir, no me interesa quedar segundo. Me interesa que lo que yo estoy aprendiendo trascienda. Ajá. Cuando yo vi a ese man subirse al Sebas, yo dije, qué sensación tan hijo de puta. Y después, sin darme cuenta, veo que otro de mis corredores se subió quinto en el podio. ¿En serio estamos haciendo las cosas tan bien? Y eso es Ágatos, weón. Es un tema de camaradería, un tema de mente, un tema de corazón, un tema de cuerpo, un tema de démonos, entreguémonos, vivamos. Y hoy es un sueño, parce, es un sueño. O sea, que los martes lleguen es ir a encontrarme con personas que además de que vibran con mi misma pasión, me permitieron ir un poco más allá en sus propósitos de vida y que me abren otras puertas. Porque es que yo, el entrenador, pues yo no soy el único que aprende. En el proceso como entrenador, el que más aprende es el No, entrenador. sí. Que todos los días tengo que buscar las estrategias para enseñar algo. Es que yo veo que esta me está corriendo como con la manito así y cómo la corrijo. Y lea y entienda y entienda. Porque se vuelve un reto. Servir se vuelve un reto. Claro. Y servir se vuelve un propósito. Y servir se vuelve un, un, un desafío. Y servir se vuelve eso. Estar para lo que te necesite. Para que cuando vos necesites puedas tener las herramientas para decir es que yo he construido para poder pedir ayuda. Y eso es Thanatos. Vamos a dejar las redes sociales de Agatos, de las empresitas de Simón, las empresas, perdón, para que ustedes vayan, los sigan, conozcan más, sean parte de algo que es increíble, la verdad. Ahorita que hablaba Simoncho, mira que muchos, y creo que uno como ser humano a veces anhela tanto llegar a esa meta, ¿no? A ese podio, a ese primer puesto.
que uno olvida y lo hablabas como el proceso. O sea, yo he aprendido, ¿no? Es algo que la vida me ha enseñado, que más que pensar en llegar, o sea, me gusta disfrutar todo lo que vivo antes de, porque mucha gente, muchos deportistas lo logra, se sube al podio y cuando está allá dice, bueno, ya, ya, Es efímero. ¿cierto? Estuve aquí, ya me subí, me dieron mi medalla, ¿y ahorita qué? Listo. Sí. Mientras que los que viven eso, que dicen en el proceso, uy, mira lo que aprendí, lo que contabas de la persona que ahorita más segura, que antes tenía dudas, que todo el proceso que viviste con él le enseñó a eso, creo que, o sea, estás sirviendo de una manera increíble en la vida de las personas, Simoncho, y como decís, tu propósito. Y es algo que Dios puso en ti a través de algo que en algún momento fue algo de competir, de ganar, de quiero ser número uno, después te transformó la vida y ahorita a través de eso que te apasiona, que te mueve, que no les importa lo que decir, buscar, leer, esta persona tengo que trabajarla así, porque obviamente todos los atletas que tienes no son iguales ni en técnica ni a nivel mental, porque hay unos que tienen problemas, no sé, sentimentales, otros que tienen Exacto. problemas emocionales, problemas de depresión, entonces es poder como entrenador decir, bueno, ¿cómo abarco todo eso, no? Entonces es un trabajo que yo valoro mucho, Simón, y además porque lo hacen junto con Cata con amor, ¿no? No es como que, Es que es lo pucha, que me paga, es lo que me va a vivir. No, exacto. no, no, no. Es tú, es como que me chica, esto me encanta. Me levanto emocionado, lo que decís, los martes quiero ver a estos locos allá corriendo. Ahorita que digo loco y que contaba, Simón va a estar en la de Chicamocha, ¿son cuántos? Voy a estar en Chicamocha, son 100 millas, S- 160 Son kilómetros, 105. 160, con 7000 de nivel positivo. Yo le decía detrás de cámaras que había que tener algo de locura para lograr eso y él me decía, no, hay que ser alguien muy cuerdo, ¿cierto? Sí, yo te decía que hay dos caminos. O estás muy loco y te tiras sin saber lo que te espera, Exacto, o en serio lo evalúas y estás muy cuerdo para entender con qué te vas a enfrentar exacto. para tener las herramientas de disfrutarlo. Y eso me llegó y dije, sí, realmente sí. Simoncho, ¿qué te gustaría que quedara de ti a la gente? O sea, que algo que la gente diga, que se quede con algo tuyo después de ver este podcast y digan en algún momento, sí, "Uf, esto lo aprendí de Simón, esto lo vi en Simón, o esto me lo dejó Simón en esa entrevista". Sebas, mira, yo creo que lo que más me gustaría a mí empezar a transformar y en este 2026 o que empezar a quedarse cuando me escuchen es que no le tengan miedo a morir y volver a nacer. A veces hay que enterrar y esto no es literal, es un tema de, de lo que está dentro de nosotros y es aprender a soltar, aprender a soltar. Y a veces hay que soltar. Hay que soltar por presiones sociales, por presiones individuales, por cargas que no te corresponden, que lo hablabas en el anterior podcast. Y es que no me corresponde, pero la estoy cargando, solta. Lo primero es aprender a soltar, no tenerle miedo a volver a empezar. Lo segundo es vivir con propósito, porque el propósito te da un norte, te da un sentido. Y tener un norte y tener un sentido te permite levantarte todos los días con ganas de. Y lo tercero es que se quede en lo más profundo de sus corazones el hecho de que eh, servir te hace mejor. Servir te hace ser un ser. Servir te hace ser. Entonces, aprendan a servir, porque eso no siempre genera un gasto financiero ni un desequilibrio en tu vida, pero lo que te aporta sí es invaluable. Entonces, esas tres cosas básicamente. Aprender a soltar, encontrar un propósito de vida y aprender a servir. Simón, después de esto, reafirmo mi admiración. He aprendido muchas cosas hoy de vos, me has dejado muchas. Y lo que decías, todos los días aprendemos de alguien, ¿sí? Tenemos la capacidad de ir por el mundo enseñando cosas buenas o enseñando cosas que no deberían.
la idea es que podamos ir sembrando en la gente cosas buenas, ¿sí? La gente nos vea y deje algo positivo en uno y hoy me has dejado eso en mi corazón. Agradezco porque nos enseñas de que hay que ir con pasión, ¿sí? De que hay que vivir la vida haciendo lo que nos apasiona. Porque si no, o sea, como decía alguien, hay mucha gente que está muerta, pero sigue por ahí caminando, viviendo en su ciclo. Trabajo, duermo, trabajo. Y no debería ser así. Hay que vivir como hemos podido ver en tu vida de que te la has guerreado, moriste, viviste, pero siempre tuviste esa capacidad de aún en el dolor poder resurgir y no solo resurgir para vos, sino para los demás. Nos contaba Simón que tuviste una chica que fue medalla olímpica, No, campeona mundial. campeona mundial, y eso es un logro increíble, pero siento que has logrado muchos campeones mundiales de la vida porque cuando tú estuviste no solamente en la escuela de patinaje donde nos contaste, sino en general, creo que has salvado muchas vidas, ¿sí? Has permitido que mucha gente pueda encontrar en el deporte una razón de ser. Has rescatado muchos chicos eh, de las garras de aquel que quiere que las cosas no salgan bien y los ha sacado de pandillas, los ha liberado hasta de la muerte porque sabemos que las condiciones donde enseñaste no eran las mejores. Y yo creo que eso vale más que cualquier medalla. Y yo sé que tú sientes que es así, que más que alguien quede primero, que más que alguien sea el súper reconocido famoso, para vos saber que hiciste algo positivo en la vida de alguien, siento que para vos, Simón, es más valioso. Seba, sí, claramente, pero es que ese es el gran retorno que tiene el don de servir. Y es que haber, tal vez en silencio o sin saberlo, salvado esas vidas, es que me salvaron a mí. Porque eso fue lo que me enseñó a encontrar un propósito de vida y a entender lo que hoy soy. Entonces, más allá de eso, y creo que ya cerrando, Sebas, quiero agradecerte porque pues yo muestro mi lado deportivo, ese loco que ayer corrió 50 y hoy sale a montar bicicleta Dios. y que simplemente catalogan desde ese punto y hoy me permitiste salir y mostrar un lado que no es fácil mostrar porque todos nos sentimos inseguros de hablar. Entonces, es contarte que lo que hablas de salvar también me salva. Y me Pues, salva a diario y quiero seguirme salvando de aquí en adelante. Es agradecerte porque de verdad es un espacio lindo, es un espacio donde uno se siente vulnerable desde su ser y sentirse vulnerable es trascender. Y es trascender en el hecho de mostrar ese lado que te hace sentir que te van a wow, señalar, pero a veces los señalamientos no son siempre negativos. Y que te señalen y te digan, vos sos el que se la pasa diciéndole a la gente que cómo te fue y no de qué quedaste, ese señalamiento también te enriquece. claro. Entonces es agradecerte porque yo creo mucho en las energías y en el ser. Y vos tenés una energía muy bonita y un ser que le permite a uno abrir la puertica y dar un paso afuera y decir, contémosle a los que hoy están siguiendo esto que todos somos seres humanos y que nadie es menos que nadie y que la historia de cada persona siempre va a ser bonito contarla y escucharla. Entonces, gracias por el espacio, gracias por este tiempo, gracias por tu ser, gracias por tu energía y hoy me declaro un fiel seguidor de las historias que hoy vas a contar aquí y muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a Dios. Voy a seguir orando por vos, por Cata, porque sé que Dios va a seguir haciendo cosas increíbles y ha sido para mí un placer, amigo, porque más que un deportista que admiro, para mí es un amigo, el cual me alegra enormemente todo lo que ha logrado y lo que va a lograr y que espero, como se los dije, tras de cámaras, poder compartir este año mucho más, sacar espacio para mí, porque también hace falta compartir locuras. Así que muchísimas gracias, y mucho por este espacio, mi hermano. Bueno, Sebas, Ah, Muchas ahí gracias a dejamos. ustedes también por estar aquí. Sigan en sus cuentas, a Gatos, a Simón, conozcan más de él. Y nada, Dios lo bendiga.
Por aquí lo esperan muchas locuras para los que quieran cumplir sueños este año. Esa es.